Seguimos con más información y por supuesto seguimos conversando del tema del momento. Gripe aviar, situación del sector avícola, cuáles son los precios actuales dentro del mercado y por supuesto también cuáles son las perspectivas. Para darnos detalles, para hablar puntualmente de todo lo que tenemos que saber, nos acompaña el día de hoy el presidente de Avipar, don Néstor Zarza. ¿Cómo estás, don Néstor? Bienvenido. Buen día, muchas gracias, señora Katiuska. Realmente es un gusto estar en contacto con toda la audiencia de Canal Pro. Don Néstor, realmente el sector avícola es un sector al que le estamos poniendo muchísima atención ahora más con la situación regional cuando hablamos precisamente de lo que es la circulación de la influenza aviar en la región. Principalmente tenemos los casos en Uruguay, en Argentina, Bolivia, los más cercanos al menos al nuestro, y estamos atentos a lo que pueda ocurrir. ¿Cuál es la situación actual dentro del sector avícola nacional, don Néstor? Es así, estamos pasando por un momento de gran desafío. El sector avícola está trabajando para hacer frente a este gran riesgo. Creíamos de que esta enfermedad era algo que estaba lejos de nosotros, pero realmente con lo que está ocurriendo nos percatamos de que ya tenemos ahí a la vuelta y no nos resta más que enfrentar. Y el sector está trabajando intensamente con la autoridad sanitaria, que es SENACSA, en dos frentes, diríamos, ¿verdad? Por un lado, para minimizar el riesgo de entrada, porque ya como señalabas, en la Argentina, Uruguay, Argentina tiene como 60 focos ya reconocidos por el propio SENASA Argentina e inclusive nuestra autoridad aquí, SENACSA, ha declarado de que la enfermedad es más probable que nos llegue en un ciclo no superior a 6 meses. Y bueno, no nos resta más que, como le decía, enfrentar en ese sentido. La primera acción que hemos tomado es mejorar nuestro mecanismo de bioseguridad en las granjas. Es la herramienta principal que tenemos para minimizar este riesgo, no hay otra. En ese sentido, el sector, digamos, industrial está trabajando intensamente, encerrando totalmente sus instalaciones de manera que inclusive, ¿verdad? Inclusive los animales menores que serían digamos, medios principales de transmisión, porque todos los técnicos coinciden, ¿verdad?, de que el elemento principal de transmisión son las aves migratorias que en sus viajes, buscando zonas más calientes, ¿verdad?, van posando en humedales en las regiones, y esto a su vez entran en contacto con las aves nativas de cada lugar, y esto a su vez se encargan de distribuir la enfermedad, ¿verdad? Entonces, la única manera de minimizar este riesgo, porque evitar no podemos hablar, es, digamos, mejorando los mecanismos de bioseguridad. Ese por un lado. Y por otro lado, en la hipótesis de que la enfermedad llegue, ¿verdad? Necesariamente nos obliga también a prepararnos, y principalmente en coordinación con la autoridad sanitaria. Ahí estamos trabajando en el protocolo de contingencia que es universal, es válido en todo el mundo, y nuestra autoridad viene trabajando sobre ese mecanismo de contención, ¿verdad? Porque la clave de luchar contra esta enfermedad es únicamente a través de una rápida detección, una contención inmediata y el sacrificio total de las aves que eventualmente puedan entrar en contacto con esta enfermedad. Y ahí en estos días hemos dado seguimiento a esta reunión que ya se inició hace como 45 días. Estamos ya finiquitando ese plan de contingencia. Hemos conformado el día de ayer la comisión de emergencia que se encargaría de hacer cumplir este plan de contingencia en caso de que nos llegue la enfermedad. Ojalá no ocurra eso, ¿verdad? Pero hay que estar preparados para ello y de manera a minimizar las eventuales consecuencias. Entiendo que hay una preparación también, don Néstor, inclusive, bueno, ya la industria tenía estos mecanismos de bioseguridad, ahora los refuerzan también, ¿verdad? Me comentaba justamente el otro día un productor que el miedo más grande son justamente las aves de traspatio, que por ahí podría ingresar la circulación ya dentro de lo que sería el territorio nacional. Es así, es así. La experiencia de otros países, ¿verdad? Porque hay que recordar que esta enfermedad apareció, creo que hace como, principalmente con más fuerza, hace como 3 años en otras regiones del mundo. Y la experiencia que se tiene es que
casi siempre el contagio, el foco inicial llega a través de las aves de traspatio o aves caseras, como le llamamos. Y eso tiene una explicación. Ocurre que estas producciones menores normalmente no tienen mucho mecanismo de bioseguridad, entonces en un 80 o 90% creo que siempre llegan por ahí y posterior es donde llegan a las instalaciones industriales, ¿verdad? Y se está trabajando en ese sentido, ¿verdad? Precisamente el plan de contingencia prevé, ¿verdad?, un mecanismo de indemnización o compensación para este sector porque la medida más efectiva siempre es la eliminación de estas aves que en un principio normalmente se encuentran en el área de foco o perifoco, como le llaman los técnicos, y bueno, eso digamos es el mecanismo que estamos también previendo nosotros con Senaxa. Dentro de estas previsiones también, don Néstor, yo no sé si tenés ahora en mente los números de cuántos productores estarían siendo afectados en caso de que del ingreso, ¿verdad? ¿Cuántos productores corren riesgos en caso de que la enfermedad llegue a ingresar al país y llegue a hacer circulación ya dentro del territorio nacional? En realidad tenemos los números, digamos, grandes de lo que conforma nuestro hato avícola, ¿verdad? Tenemos una producción industrial que ronda en el orden de 4 millones a 4.200.000 aves ponedoras. Los números de aves de carne no tengo, pero sí tengo la faena diaria que está en el orden de 245.000 a 250.000 aves por día de faena. Y el impacto seguramente va a depender en qué zona pueda caer el foco, ¿verdad? Lo que sí se tiene bien catastrado con la autoridad sanitaria de que la región de mayor densidad de la población avícola está aquí en la región central, en Capital y alrededores, ¿verdad? Y otros departamentos también con una población importante sea de ponedoras y de carne, ¿verdad? Como le decía, ¿verdad? El impacto seguramente va a variar conforme a que eventualmente pueda el foco iniciarse en alguna región. Pero técnicamente se considera que siempre las regiones de mayor densidad es la más arriesgada, ¿verdad? Siempre. Don Néstor, ahora con la detección de la influenza aviar, principalmente cuando hablamos de Argentina, que sabemos que de Argentina principalmente suelen venir los pollos y también los huevos de contrabando, ¿cómo se encuentra actualmente la situación? ¿Mermó esta situación? Sí, siempre es un motivo de preocupación y entre las medidas de prevención o de contención del contagio, si podemos hablar de eso, estamos en contacto permanente con las autoridades. Creemos de que hay una disminución de ese comercio, sobre todo en el tema huevo, no por una cuestión de mejora de control, más bien por una limitación de la disponibilidad del producto en los países vecinos, porque hay que recordar que esta temporada es una temporada de alto consumo de huevo y la oferta que normalmente se tiene es superado por el consumo y a raíz de eso viene estas variaciones del precio para arriba. Pero esa no es la realidad de la parte de producción de carne. La producción de carne está bastante azotada por el contrabando actualmente porque ya como una de las primeras consecuencias del foco que se confirmó en la Argentina de la influenza aviar, se ha cerrado el mercado de exportación. Toda esa producción argentina que eran destinados anteriormente a la exportación, hoy día es totalmente volcado al mercado interno y el mercado interno está saturado con eso, por ende salen más fácilmente los productos en las regiones fronterizas y los precios caen, ¿verdad? Y esa consecuencia están sufriendo los productores locales de carne, que es una situación bastante difícil que ellos están pasando. Don Néstor, si volvemos un poco a lo que es la influenza aviar, el posible ingreso a nuestro país, de lo que estamos hablando ya hace un buen tiempo. Hoy justamente veíamos publicaciones de que Uruguay ya dio el visto bueno para vacunar a las aves. ¿Qué opinas al respecto? Sí, es un tema que venimos también discutiendo con las autoridades sanitarias e inclusive a nivel de gremio, pero lastimosamente todos coinciden los técnicos que hasta hoy día las vacunas no son o no es la mejor herramienta para luchar contra estas enfermedades. Tienen muchas debilidades. No soy experto en el tema sanitario, veterinario, ¿verdad? Pero sí explican los técnicos de que tenemos inconveniente con la cobertura de la vacuna en cuanto a que apenas da una protección de
del 80 o un poco más de porcentaje. Hay un 20% que normalmente no prende las vacunas. Se tiene el inconveniente de que los lotes vacunados ya genera inconveniente en el momento de hacer el seguimiento sobre un contagio real, por cuanto que los animales vacunados ya normalmente dan resultado de positivo, ¿verdad? No se logra distinguir bien si el positivo es por las vacunas o por la enfermedad natural. Hay otro mecanismo ya desarrollado también, creo que permite superar esta situación, pero esto ya técnicamente complicado de aplicar. La mayoría de los países, sobre todo que no le ha llegado la enfermedad, se resisten a poner en vigencia la vacuna. En el caso de Paraguay tenemos todavía una dependencia total en algunos tipos de animales en la provisión, por ejemplo, de las pollitas de alta genética en ponedora. Paraguay no tiene producción, depende en un 10% de Argentina, en un 90% de Brasil. Esta vacuna creo que se aplica casi en su totalidad en incubadora, por ende dependemos totalmente de lo que resuelva estos países que señalé. Entonces son, digamos, limitaciones como esa la que se tiene, pero se sigue estudiando, evaluando y ojalá en un futuro cercano sea una herramienta que sirva para contener esta enfermedad.